Buen día, María, Alma. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Excelente, muy bien. Muchas gracias. Sí, esperamos unos minutos más y empezamos, ¿no? Excelente. Buen día, Elisa. Buen día, Mariana. ¿Qué tal? Mucho calor en Chetumal. Buen día, Irinea. Muy bien. ¿Por dónde estás, Alma? Hola, Siux. Buen día. Bien, un minuto más. Son las 9:01. 9:23 empezamos. Hola, Patricia. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Buen día. Babette, buen día, bonito día. Vamos a empezar, son las 9:02, con nuestra clase de hoy, el número, creo que 18.
Somos del Consejo Espírita de México y estamos impartiendo algunos conocimientos, algunas informaciones, un curso de estudio, ¿no? Y educación de la mediunidad. Es un curso teórico y hoy vamos a hablar con respecto a lo que es el umbral, ¿no? O las zonas umbralinas, ¿no? Y vamos a hablar también un poco de lo que son las comunidades, casas o eh, aquellos que también vamos a ver en la literatura, que llamamos de puestos de socorro, ¿no? De auxilio y asistencia a los hermanos encarnados y desencarnados en zonas de sufrimiento y también, ¿no? Directamente en la tierra como tal, ¿no? Dame un segundo, por favor. Pode deixar aqui. Nada más cerrar aquí por el sol. Entonces hace un poquito de... Gracias. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Es una lectura, ¿no? Como hemos estado haciendo. Hoy vamos a leer el capítulo 76 del libro Siembra de los Medios, psicografía de Chico Xavier y el espíritu Emmanuel. Se llama Imán. Esto es una psicografía que legó en una reunión pública del 17 de octubre de 1960 y va relacionada con la cuestión 232. Cerca, muy cerca de ti, están todos aquellos que ya te precedieron en el viaje de la muerte. Aquellos que subieron a lo alto de los montes se refieren a la luz. Sin embargo, los que bajaron a las grutas del valle se agitan en la sombra. ¿Cuántos se sublimaron en el sudor de servicio? Muestran que vale la pena luchar y padecer para que el bien se haga, y apelan hacia el bien porque Dios es amor. Sin embargo, los que se aferran a las pasiones inferiores, sumergiéndose en las tinieblas como seres de lodo y, en larga desesperación, invitan hacia el mal al que se prenden, débiles en tremenda ilusión. Todos los que marcharon en el extremo auxilio a los otros te enseñan pacientes a convertir espinas en rosales eternos. Mas cuantos despreciaron a las criaturas hermanas en el apego desvairado en la posesión de sí mismos. Te inducen a hacer de rosas pasajeras duros espinales. No afirmes, soy piedra, ni digas, no percibo. En el hogar del pensamiento estamos todos juntos. Cada espíritu elige la fuerza en que se inspira. El raciocinio manda, el sentimiento guía. Traes así contigo el timón del destino escondido en la mente, ocultando en el pecho el impulso que lo dirige. Porque todo prospera a golpes de deseo, y el imán del deseo se llama corazón. Eso es de Emmanuel. Y si tuviéramos, ¿no?, que detenernos en cada párrafo, trae mucho que pensar, ¿no?, que meditar, que analizar, ¿no?, porque sí trae mucho conocimiento y mucha enseñanza. Muy bien. Hoy vamos a basarnos, ¿no?, para no hacernos diferentes de las demás clases que me ha tocado impartir, ¿no?, seguir utilizando algunos libros de la obra de André Luis. ¿No? Y vamos a empezar con uno que es muy conocido. Bueno, me imagino que buena parte, ¿no?, de nosotros ya hemos tenido la oportunidad o de escuchar, o de leer, o hasta mismo de ver la película, Nuestro Hogar. Y la película, ¿no?,
Para aquellos que tuvieron la oportunidad de asistir, los que no, sugiero que lo hagan. Podemos buscar, creo que todavía está disponible en YouTube, el lema Nuestro Hogar. Eh, trae subtítulo, ¿no? Si no estoy equivocado en español. Y si no, también, ¿no? Que es muy importante el libro, que el libro siempre nos trae un poco más, ¿no? de detalle. ¿Qué tal, Ignacio? Leone. Eh, entonces nos empieza André Luis, ¿no? Y el capítulo es en las zonas inferiores. Y vamos a leer una parte, ¿no? Para que entendamos un poco. Guardaba la impresión de haber perdido la idea del tiempo, la noción del espacio. Hacía mucho había desaparecido. Estaba convencido de que no pertenecía ya al número de los encarnados en el mundo. Sin embargo, mis pulmones respiraban ampliamente. ¿Desde cuándo me había vuelto juguete de fuerzas irresistibles? Imposible aclararlo. En verdad, me sentía amargado, duende en las rejas oscuras del horror, con los cabellos erizados, el corazón dando saltos y un miedo terrible enseñoreándose de mí. Muchas veces grité como un loco, imploré la piedad y clamé contra el doloroso desánimo que subyugaba mi espíritu. Pero cuando el silencio implacable no absorbía mi estentórea voz, lamentos más conmovedores que los míos respondían a mis clamores. Otras veces, carcajadas siniestras rascaban la quietud ambiental. Algún compañero desconocido estaría, a mi ver, prisionero de la locura. Formas diabólicas, rostros deformes, expresiones embrutecidas, surgían de cuando en cuando, agravando mi asombro. El paisaje, cuando no era totalmente oscuro, parecía bañado en luz cenicienta, como amortajado en neblina espesa, que los rayos del sol calentasen desde muy lejos. El extraño viaje proseguía. ¿Con qué fin? ¿Quién lo podría decir? Apenas sabía que oía siempre. El miedo me impelía de golpe. ¿Dónde estaban el hogar, la esposa y los hijos? Había perdido toda noción de rumbo. El recelo, lo ignoto, el pavor de las tinieblas absorbieron todas las facultades de mi corazón después de haberme desprendido de los últimos lazos físicos en pleno sepulcro. Atormentábame la conciencia. Hubiera preferido la ausencia total de la razón, el no ser. Bien, con esta pequeña introducción, eh, nos describe un poco André Luis, ¿no? De lo que son las zonas, digamos, lo que llamamos nosotros umbralinas o umbral, ¿no? Y a veces, bueno, no sé en otros lados, pero a veces aquí, pues, jugamos, ¿no? De que, pues, si no te portas bien, te vas al umbral, ¿no? Refiriéndonos exactamente a estar en ese estado, ¿no? Una vez que dejamos el cuerpo físico o una vez que pues desencarnamos como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las zonas umbralinas? Tiene que ver, sobre todo, si nosotros vayamos profundizando un poco más, ¿no? En las lecturas, ¿no? De los libros de André Luis y otros libros que, ¿no? Pues, por supuesto, también existen. Y también en el libro El cielo y el infierno, como mencionamos eh, el domingo anterior, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver, ¿no? Con
digamos, nuestra conciencia, con nuestro estado mental, ¿no? Con nuestro grado de desarrollo en cuanto a la parte espiritual, no nada más con respecto a la parte intelectual. Y como hemos estado, ¿no?, practicando durante todo el curso sobre el tema del pensamiento, de los deseos, como vimos en la lectura inicial, cuando nos comenta Emmanuel, ¿no?, tenemos el intelecto, sin embargo el corazón es que da la dirección. Entonces nosotros podemos conocer, saber, ¿no?, podemos tener la información, pero la transformación que debe ocurrir, ¿no?, en el sentido del bien, tiene que ver con nuestra voluntad y con nuestro deseo de mejorarnos. Entonces, ahí el corazón o la voluntad, ¿no?, es que va a direccionar, ¿no?, nuestros esfuerzos y nos va a situar exactamente, ¿no?, en aquellas, digamos, franjas, ¿no?, de vibración acorde a nuestra vibración. Bom dia, Iracema. Entonces, ¿por qué esto? Porque no hay, como habíamos comentado, magia, ¿no? No hay, digamos, cosas en donde simplemente por hecho de que desencarnamos, ¿no?, todo ya cambió, o simplemente por el hecho de que ya estamos, ¿no?, totalmente en el plano espiritual, a partir de ahí entonces ya nos quedamos espíritus puros, ¿no?, o cosa por el estilo. Y que aquí también es importante tener en cuenta esto. ¿Y por qué que siempre nos hace mucho hincapié Allan Kardec, ¿no?, de que siempre tenemos que analizar, razonar las comunicaciones que vayamos recibiendo, quer sea de un espíritu que a veces, ¿no?, se dice como mentor, o que a veces, ¿no?, se hace pasar por un espíritu bueno, pero tenemos que estar siempre, siempre y siempre atentos a lo que nos está sugiriendo, ¿no?, a lo que nos está diciendo y así por delante. ¿Por qué? Porque seguimos siendo, ¿no?, nosotros mismos una vez que dejamos la carne. Y lo que hemos también aprendido es que ya no estando, ¿no?, digamos, en un cuerpo físico más denso, nuestros sentimientos, emociones o sufrimientos como tal, o alegría o desdicha, son mucho más fuertes, por decirlo así, sentimos mucho más todavía, ¿no? Entonces, esto hace con que, digamos, el sufrir, ¿no?, estar sufriendo, lo sentimos todavía más fuerte aún. Entonces nosotros, como comentamos en las sesiones de atención fraterna a los hermanos desencarnados, ¿no?, tenemos que tener, digamos, todo esto en cuenta. Y vamos teniendo la oportunidad de ir conociendo muchas de las cosas que leemos, ¿no?, en el cielo del infierno y en otras obras, vamos teniendo la oportunidad de corroborar como tal. Porque los hermanos nos van diciendo, nos van comentando, ¿no? Y este tema, ¿no?, que comenta Emmanuel, ¿no?, pues no piensen, ¿no?, que es una piedra. Me hizo acordar de una sesión en donde practicamos, ¿no?, con un hermano, y este hermano sí, se sentía como una piedra, totalmente inmóvil, y no podía moverse de ahí. Entonces, practicando con él poco a poco, ¿no?, fuimos buscando ayudarlo, ¿no?, y en realidad todo esto que vemos, ¿no?, en las zonas umbralinas tiene que ver con nuestros sentimientos de culpa. Por eso que decía, o dice Andrés Luis, ¿no?, no tener conciencia, olvidarse totalmente el no ser. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con nuestra conciencia.
nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos las leyes de Dios, ¿no? Como comenta Kardec, es que están impresas, ¿no? Están en nuestra conciencia, están en nuestro espíritu. Entonces, no logramos como engañar a esas leyes. Y automáticamente estas leyes siempre nos están diciendo, consciente o inconscientemente, de que lo que estamos haciendo está bien o no está bien. Es decir, están acordes o no acordes a las leyes de Dios. Y una vez que nosotros, ¿no?, desencarnamos, ahí es donde todavía más vamos a sentir y vamos a percibir esto, ¿no? Este es el castigo, entre otras cosas, y ese es el infierno, ¿ok? Entonces, cuanto más cerca de la costa, ¿no?, digamos, ¿no?, de la tierra como tal, más denso se hace, más pesado se hace la atmósfera o la psicosfera como tal. ¿Por qué? Porque todo esto es el resultado del sentimiento, pensamientos y una serie de cosas que ocurre generado por quién? Por nosotros mismos. Por eso que siempre nos han dicho, si queremos cambiar el mundo, que empieza por uno mismo, porque si yo voy poco a poco mejorándome, voy cambiando, ¿no?, mi atmósfera mental, espiritual. Y si todos logramos hacer lo mismo, poco a poco vamos cambiando, ¿no?, la atmósfera o la psicosfera del planeta. Y cada vez más se va haciendo, ¿no?, mejor. No hay otra forma de hacerlo. Así funciona. Y tiene que ver, como comenta, con el mérito, el esfuerzo, el trabajo que cada uno hace en ese sentido, ¿sí? Vamos a leer ahorita un otro. Estamos aquí. Ese es del libro Los Mensajeros Espirituales, ¿no?, también de André Luis. Y aquí es importante porque después que André Luis, ¿no?, ya fue rescatado, ¿no?, digamos, de donde estaba, digamos, de la zona, ¿no?, del umbral donde estaba, pues él le tocó ir a nuestro hogar, que es una de las muchas colonias espirituales que hay, ¿no?, muchas de las colonias espirituales que hay, de auxilio, socorro, ¿no?, y así por delante. Entonces a él le tocó ir a nuestro hogar. Y una vez que ya estaba, digamos, recuperado, ¿no?, ya mejor, pues empezó a trabajar. Y es importante, ¿no?, porque también si vamos a ver ahí en nuestro hogar, cuando él quiso, pues, venir a visitar, ¿no?, su esposa e hijo, ¿no?, que todavía estaban encarnados, pues fue a hablar, ¿no?, con uno de los ministros y le dijo, el ministro le preguntó, muy bien, pero usted, ¿cuánto tiene de crédito? ¿Cuánto ha trabajado? ¿Cuántas horas tiene, no? O bonos horas, ¿no?, que menciona, de trabajo, para que pueda solicitar, ¿no?, el auxilio o, digamos, un obsequio, como sea, ¿no?, del Padre. Entonces entendió que siempre hay que trabajar, ¿no?, siempre, ¿ok? Evidentemente los tipos de trabajo son muy diversos, ¿no?, en muchos aspectos con respecto a lo que tenemos nosotros aquí en este plan. Bien. Entonces, el capítulo es el viaje, ¿no?, capítulo 15. Entonces, así, mira, después de haber empleado el proceso de conducción rápida, que es la volitación que ellos llaman, ¿no?, atravesando inmensas distancias, surgió una región menos bella. Aquí es importante porque este libro también es luego el inicio. Él todavía muchas cosas no conocía, no comprendía aún, ¿no?, porque estaba aprendiendo. El firmamento se cubrió de nubes espesas y algo que yo no podía comprender nos impedía volar con facilidad, ¿no?, que es la volitación.
es cuando el espíritu aprende a transportarse, ¿no?, con el pensamiento, con la voluntad a muy gran velocidad. Creo que no sucedía lo mismo con nuestro instructor, pero Vicente y yo hacíamos un enorme esfuerzo para acompañarlo, porque el instructor pues ya tenía, ¿no?, desarrollado muchas de sus habilidades así por delante. Aniceto, que es el instructor, percibió de pronto nuestros obstáculos y señaló: sería conveniente que utilizásemos la locomoción. La atmósfera comienza a pesar muchísimo y no debemos andar muy lejos del campo de paz. Ese es uno de los puestos que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? No diría una colonia, pero es como si fuera digamos, un hospital, ¿no?, avanzado en el sentido de que está todavía más cerca, ¿no?, de la crosta terrestre, pero, ¿no?, ahí vamos a entender un poquito cómo funciona esto. No necesitaremos ir hasta allá, descansaremos en el puesto de socorro, fíjate, e encontraremos ahí los recursos indispensables. Pero, ¿qué es esto?, pregunté, admirado de la profunda modificación del ambiente. Y el, ¿no?, instructor responde: estamos penetrando la esfera de vibraciones más fuertes de la mente humana. Nos hallamos a gran distancia de la superficie terrestre, pero ya podemos identificar, desde luego, que sí, la influencia mental de la humanidad encarnada. Grandes luchas se desarrollan en estos planos y millares de abnegados hermanos se vuelcan aquí a la misión de enseñar y consolar a los que sufren. En ninguna parte escasea el amparo divino. Entonces, si vemos en este párrafo, ¿no?, todo lo que vemos, ¿no?, y claro, eso es, podríamos decir, es obvio, pero todo lo que vemos de sufrimiento en este planeta es generado por nuestra condición todavía de espíritus que estamos aprendiendo, ¿no? Y en este aprendizaje, ¿no?, naturalmente viene dolor, no porque sin querer el Padre, porque si no es una consecuencia natural, ¿no? Como también cuando hacemos cosas buenas viene el bien, o viene la, ¿no?, la felicidad, ¿no?, la alegría así por delante. Entonces, vemos que todo esto, ¿no?, lo que genera, y como comentábamos, todo el sufrimiento, todo lo que nosotros pensamos, sentimos, genera una energía, genera una forma y contribuye para que mejore o contribuye para que todavía se haga más pesado, ¿no?, lo que está alrededor, ¿no?, más cerca de lo que es la crosta terrestre. Bien, seguimos aquí. En ese instante llegamos a la cumbre de una gran montaña. Entonces empezamos a preguntar, ¿no?, ¿cómo montaña en el plano espiritual? ¿Qué es esto? Y nos vamos dando cuenta también cómo en algunas partes, ¿no?, al menos a mí ya me ha tocado, ¿no?, a entender esto, es nuestro planeta, lo que vemos en nuestro plan físico más denso, es una copia, aunque imperfecta, de lo que está en el plano espiritual. Entonces, en muchos de los libros de Andrés Luis y otros, ¿no?, vamos a ver que existen vehículos, ¿no?, como si fueran coches, pero se mueven con otro tipo de tecnología y energía, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, en algunas obras de Andrés Luis, cuando hablaba de la televisión y cuando hablaba de la comunicación entre un puesto de servicio y nuestro hogar, ¿no?, como si fuera, digamos, la internet o las ondas, ¿no?, de satélite o cosa por el estilo. Bien. En el suelo se diseñaban diversas veredas, como si fuesen laberintos bien formados. Observando nuestra extrañeza, Aniceto dijo, con optimismo: sigamos. Pero en este momento, oh Dios de bondad,
¿Qué fue lo que les pasó? Alguna cosa imprevista me alegraba el corazón, contrastando con las sombras. Rayos de luz se desprendían intensamente de nuestros cuerpos. Extraordinaria conmoción se apoderó de mi alma. Vicente y yo nos arrodillamos a un mismo tiempo, bañados en lágrimas, enviando al Eterno nuestro profundo agradecimiento, en votos de júbilo fervoroso. Estábamos embriagados de aventura. Era la primera vez que me vestía de luz, luz que se irradiaba de todas las células de mi cuerpo espiritual. Y aquí también tiene un poco de enseñanza, ¿no? De cómo imaginamos que sea nuestro cuerpo. Y si venimos, ¿no? Cuando habíamos hablado, ¿no? Del espíritu, del cuerpo mental, ¿no? Del cuerpo espiritual, del doble etéreo y del perispíritu, ¿no? Entonces, son células como tal. Claro, ¿no? Adecuadas y acorde a este estado o grado de vibración, ¿no? En el plano espiritual. Aniceto, que se mantenía de pie, contemplándonos con expresión de alegría, dijo conmovido: Muy bien, mis amigos, agradezcamos a Dios por los dones de amor, sabiduría y misericordia. Sepamos manifestar al Padre nuestro reconocimiento. Quien no sabe agradecer, no sabe recibir y mucho menos pedir. Bueno, ahí va. Entonces, siguen ellos, ¿no? Bajando, ¿no? En dirección a este puesto de socorro, ¿no? Entonces dice, aquellas vías de comunicación eran muy diferentes de las que yo conocía hasta ese momento. Entonces aquí también nos llama la atención. ¿Qué vías de comunicación? Nos va a explicar un poco. Nos sumergíamos en un clima extraño, donde predominaban el frío y la ausencia de luz solar. ¿Ves que es oscuro? ¿Ves lo que comentaba André Luis, ¿no? En el primer libro, en el primer capítulo de Nuestro Hogar, ¿no? La topografía estaba formada por un conjunto de paisajes misteriosos, recordando a ciertas películas de fantasía de la cinematografía terrestre. Entonces aquí les pregunto, ¿de dónde sacan inspiración para muchas de las cosas que vemos en películas? Picos altísimos que parecían vigorosas agujas de tinieblas desafiaban la vastedad. Descendíamos siempre, como viajeros, flanqueando oscuros precipicios en una región de exotismo amenazador. Exótico, distinto, ¿no? Totalmente diferente o distinto de lo que conocemos, ¿no? Singular vegetación subía del suelo, espaciada entre los grandes abismos. Vea, vegetación. ¿Cómo imaginemos el mundo espiritual, no? Aves de horripilante aspecto surgían, asustadoras, de cuando en cuando, llenando el silencio de piadas angustiosas. Fuerte vendaval soplaba en todas las direcciones. Profundamente asombrado, cobré ánimo y pregunté a nuestro instructor: ¿Qué decís de todo esto? Ignoraba que hubiese tales regiones entre la superficie del planeta y nuestra ciudad espiritual. Frente a nosotros observo un mundo nuevo que me es totalmente desconocido. Noble Aniceto, no es por ociosidad que os pregunto algo, mas estas tierras me sorprenden profundamente, ¿no? Entonces, André Luis, ¿no? En este viaje que van bajando, ¿no? Y van a una semana, creo que es una semana, ¿no? Un periodo de aprendizaje, y este aprendizaje siempre es a través de trabajo, ¿no? Nunca es simplemente observar así. Aniceto, siempre amable, sonrió con dulzura y respondió: Todo este mundo que vemos es la continuación de nuestra tierra. Los ojos humanos
Ven apenas algunas expresiones del valle en que se ejercitan para la verdadera visión espiritual. Como nosotros, cuando observamos ahora alguna cosa, no estamos viendo todo. ¿Qué quiere decir? Todo tiene que ver, claro, con nuestra condición. Sabemos que cuando estamos encarnados, ¿no? Por nuestros sentidos, ¿no? Físicos, nos limita muchísimo más. Pero mismo estando desencarnado, ¿ok? Y como comenta el instructor, ¿no? Todo tiene que ver con nuestro grado de desarrollo espiritual e intelectual. Cuando hablamos de espiritual, tiene que ver muchísimo, nos referimos al tema moral, ¿no? Moral de amor, ¿no? De bondad y así por delante. Entonces ellos tampoco ven todo. Logran ver lo que son capaces de percibir, ¿no? Según este grado de desarrollo. André, es un dominio diferente. La percepción humana no consigue captar sino determinado número de vibraciones, comparando las restringidas posibilidades humanas con las grandezas del universo infinito. Los sentidos físicos son muy limitados. El hombre recibe reducida información del mundo que le sirve de morada. Es verdad que ha resuelto con su ciencia problemas profundos. La astronomía terrenal conoce que el Sol, por medidas aproximadas, es 1.300.000 veces mayor que la Tierra y que la estrella Capella es 5.800 veces mayor que nuestro Sol. Fíjate, ¿no? Sabe que Arturo equivale a millares de soles, iguales al que nos ilumina. Está informada que Canopus corresponde a 8.700 soles idênticos al nuestro, reunidos. Mediu las distancias entre nuestro planeta y la Luna. Acompaña ciertos fenómenos de Marte, Saturno, Venus y Júpiter. Sondea los millares de soles aglomerados en la Vía Láctea. Conoce las estrellas variables, las nebulosas espirales y difusas. Y no paran las observaciones humanas en la grandeza ilimitada del macrocosmos. La ciencia penetra igualmente en los círculos atómicos, analiza la materialización de la energía, el movimiento de los electrones, estudia el bombardeo de átomos y escudriña determinados corpúsculos. Pero todo ese trabajo, con la colaboración de las lentes de alta potencia y de los generadores de millones de voltios, aún es un servicio que apenas identifica los aspectos exteriores de la vida. ¿No? Pero hay además, André, otros mundos sutiles dentro de los mundos groseros. Maravillosas esferas que se interpenetran. El ojo humano sufre de variadas limitaciones y todas las lentes físicas reunidas no conseguirían sorprender el campo del alma, que exige el desarrollo de las facultades espirituales para tornarse perceptible, ¿no? Por eso la importancia del estudio, el desarrollo, ¿no? Y estamos mejorando cada vez más. La electricidad y el magnetismo son dos corrientes poderosas que comienzan a develar a nuestros hermanos encarnados alguna cosa de las infinitas potencias de lo invisible. Pero aún es temprano para que pensemos en un éxito completo. Solamente a los hombres de sentidos espirituales desarrollados es posible revelarles algunos pormenores de los paisajes bajo nuestra mirada. La mayoría de las criaturas humanas unidas a la superficie terrestre no entiende estas verdades, sino después de perder los lazos físicos más groseros. Es la ley, que no debemos ver sino lo que podamos observar con provecho. Conocer por conocer, y de ahí no aprender nada no sirve, ¿no? Bien. Y sigue, ¿no? Y aquí después es una parte importante que tenemos que entender bien, ¿no? Procuremos, sigue el instructor, interrumpir los efectos luminosos de nuestro cuerpo espiritual,
Bastará que piensen vigorosamente en la necesidad de esa providencia. Estamos atravesando una extensa zona en la que se acogen muchos desventurados y no es justo humillar a los que sufren con la exhibición de nuestros bienes. Entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿Cómo ayudar sin humillar? ¿No? Con amor, con respeto, entendiendo sobre todo que somos todos hermanos. Ahora, de un poquito que ya hemos leído, ¿no? Tenemos que ponernos a pensar, en parte, en los hermanos cuando vamos, ¿no?, a atender, cómo vamos a ayudar en nuestras sesiones, ¿no?, de mediunidad y auxilio a los hermanos desencarnados. Y por otro lado, tenemos que pensar en dónde estamos situando nosotros mismos, en dónde queremos estar una vez que desencarnemos. Y tiene que ver, como también, ¿no?, ya muchas veces decimos, es lo que aprendemos en la tierra, igualmente aprendemos en el cielo, ¿no? Hay que entender esto, es decir, si yo sigo con mis deseos, etcétera, 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 dejo el cuerpo y sigo igual del otro lado. ¿En dónde voy a estar? Pues bueno, a donde me gusta estar, ¿no?, consciente y inconscientemente. Después de algún tiempo de marcha en silencio, divisamos a lo lejos un gran castillo iluminado. Aniceto hizo un gesto significativo con el índice y explicó: es uno de los puestos de socorro del campo de la paz. El campo de la paz es, ¿no?, como que siendo, si fuéramos dentro de una, podemos una organización, un organigrama, lo que sea, ¿no? Es también, ¿no?, una colonia espiritual, pero, ¿no?, este puesto de socorro, este castillo, es como si fuera, ¿no?, una sucursal, ¿no?, que está en un punto más lejano, ¿no?, y más cerca todavía de la cruz terrestre. Aquí hay una, bueno, eso está un poquito más adelante. Nada más para que entendamos un poco, ¿no? Ya van llegando al puesto de socorro. Me deslumbraba la visión del soberbio castillo, de una forma de castillo. Incapaz de expresar la admiración que me dominaba, acompañé a Aniceto en silencio. Con gran sorpresa verifiqué que la magnífica construcción no se mantenía sin defensa. ¿Ok? Eso es importante. Ahorita vamos a platicar esto. La rodeaban pesados muros en una extensión que mis ojos no conseguían abarcar. Imagínate, ¿no?, el tamaño de, digamos, ¿no?, de este castillo. ¿Quién pudiera imaginarse tal institución localizada en las zonas invisibles? Difícilmente concebería contrafuertes de aquella naturaleza. La noción de cielo e infierno, profundamente arraigada en la mente popular, no deja percibir que los hombres, de modo general, no se modifican con la muerte física, como el cambio de residencia no significa una mudanza de personalidad para la criatura común. Es lo que estábamos comentando. Bien, entonces llegaron a este puesto como comentábamos. Entonces, ¿no?, los puestos o las colonias espirituales dedicadas al bien están por toda parte. ¿Qué tenemos que entender? ¿No? Si nosotros leemos lo que es evolución en dos mundos, vamos a entender desde el momento de las mónadas, donde empezamos nuestra jornada como, ¿no?, principio inteligente, ¿no?, como espíritus criados por Dios, ya, digamos, individualizados en una mónada. Desde ese instante, siempre hemos tenido la asistencia de nuestros hermanos desencarnados que ya lograron avanzar, acompañándonos, ayudándonos en nuestra evolución, ¿no?, hasta llegar a la condición de espíritus puros. Y ahí vamos a ver, ¿no?, en este libro,
cómo se va dando, ¿no?, todo esto. ¿Y por qué comenta y por qué el título del libro se llama Evolución en dos mundos? Porque uno no evoluciona únicamente en la Tierra o únicamente en el plano espiritual, o como desencarnado. Estamos en constante contacto. Es lo que nos comentó Emmanuel al inicio, ¿no? Y como algunas veces creo que ya mencionamos, tenemos siempre una multitud de testigos a nuestro alrededor, siempre, que atraímos por nuestra condición vibratoria, ¿ok? Entonces, en este libro Evolución de dos Mundos vamos viendo, ¿no?, cómo va yendo toda la parte, ¿no?, digamos, hasta llegar el momento, ¿no?, de que ya tenemos nosotros el libre albedrío. A partir de este momento no significa que estemos solos, ¿no?, que ya no contamos más con la asistencia espiritual, sino que en este momento ya nosotros elegimos, nos he dado la condición de elegir qué camino seguir, qué experiencias vamos a tener y así por delante. Y a partir de ahí, ¿no?, todavía como ya somos conscientes y tenemos esta facultad, vamos aprendiendo también a utilizar de forma adecuada esta facultad, ¿no?, de libre albedrío. Todo es un aprendizaje, ¿ok? Entonces así vamos evolucionando y vamos evolucionando. Bien. Ahora, vea ya una vez que entraron, ¿no?, ya adentraron al castillo. Mira. Quedé admirado. Pomares y jardines maravillosos se perdían de vista. La sombra ahí no era tan intensa. Nos sentíamos bañados en suavidad crepuscular, gracias a los grandes focos de luz radiante. El interior presentaba aspectos inesperados. Solo ahora comprendía que la muralla ocultaba la mayoría de las construcciones. Grandes pabellones se alineaban como si estuviesen ante un prodigioso establecimiento educacional. Variados grupos de hombres y mujeres se dedicaban a múltiples servicios. Nadie parecía darse cuenta de nuestra presencia. Tal era el interés que el trabajo despertaba en cada uno. Entonces, como dijo Jesús, mi Padre trabaja y yo trabajo. Nada en el universo está, como decimos, nada más para estar tocando y escuchando arpa, ¿no? Todo es trabajo. Muy bien. Bueno, sigue él describiendo, ¿no? Y les sugiero que bajen el libro, la página del Consejo Espírita de México, ahí tenemos, ¿no?, para que puedan ir entendiendo, ¿no?, y viendo todo esto, ¿ok? Entonces, ese es un puesto avanzado, ¿no?, que sirve, y vamos a describir, ¿no?, después aquí, vamos a ver si leemos un poquito más abajo. Bueno, aquí hay algo que es importante, a ver si está aquí. Ellos vieron algunas obras de arte que tienen, ¿no? Entonces me van describiendo, están ya el interior, ¿no?, del edificio principal, me van viendo, ¿no?, obras de arte, una serie de cosas, ¿no? Y sobre alguna obra, ¿no?, decían, vamos a ver aquí. Bueno, donde habla, ¿no? Era una obra de Bonnat, ¿no?, célebre pintor francés de los últimos tiempos. No obstante, la copia del puesto de socorro era mucho más bella. La leyenda popular estaba lindamente expresada en los más mínimos detalles. El glorioso apóstol, semidesnudo, con la cabeza decapitada y el tronco aureolado de intensa luz, hacía un esfuerzo supremo por levantar su propio cráneo, que había rodado a sus pies, mientras los asesinos
lo contemplaban dominados por intenso horror. De lo alto, se veía descender a un emisario divino, trayendo al siervo del Señor la corona y la palma de la victoria. Pero había en aquella copia profunda luminosidad, como si cada pincelada contuviese movimiento y vida. Observando mi admiración, Alfredo, ¿no?, que es el administrador ahí, habló sonriendo. Todos cuantos nos visitan por primera vez valoran la contemplación de esta soberbia copia. Ah, sí, contesté. Según estoy informado, el original puede ser visto en el Panteón de París. Se equivoca, aclaró mi gentil interlocutor. No todos los cuadros, como no todas las grandes composiciones artísticas, son originales de la tierra. Es cierto que debemos muchas sublimes creaciones al cerebro humano, pero en este caso el asunto es más trascendente. Tenemos aquí la historia real de esa magnífica pintura. Fue idealizada y ejecutada por un noble artista, cristiano, en una ciudad espiritual muy ligada a Francia, a fines del siglo pasado, aunque todavía estaba retenido al círculo carnal. El gran pintor de Bayona visitó esa colonia en una noche de excelsa inspiración que él, como humano, podría clasificar de maravilloso sueño. Desde el primer momento que vio la tela, Florentin Bonnat no descansó mientras no la reprodujo pálidamente en un diseño que se hizo célebre en el mundo entero. Entonces, para que entendamos un poco cómo va funcionando todo esto, ¿no? Bien, entonces, por aquí, ¿no?, entendemos un poquito, ¿no?, de lo que podemos ver con respecto a las colonias, ¿no?, espirituales y con respecto a lo que es, ¿no?, el umbral que llamamos o las zonas, ¿no?, que están más cercanas a nuestro planeta en el plano espiritual. ¿Ok? Para que podamos tener una idea y de la necesidad que tenemos de mejorarnos, para que podamos mejorar nuestro planeta, ¿no? Y así poco a poco pasar, ¿no?, de esta, digamos, condición que estamos ahorita viviendo, ¿no?, como un planeta de pruebas y expiación, ¿no?, en un periodo de transición, ¿no?, para que podamos ir mejorando poco a poco. ¿Ok? Aquí habla un poco, por ejemplo, de las defensas, ¿no?, contra el mal. Estos, digamos, puestos de socorro son atacados, ¿no?, por hermanos todavía, ¿no?, digamos, ignorantes, que desconocen o que están todavía, ¿no?, en un estado de desarrollo más de vibración más baja. Entonces tratan, ¿no?, de todas formas, como que atacar, ¿no?, digamos, atacar como vimos en películas cuando se va a atacar un castillo, ¿no? Y ahí hay un capítulo que nos explica cómo ocurren las defensas como tal, ¿no? Claro, no matan, ¿no?, no van a herir, pero sí hay defensas para evitar que puedan tomar, ¿no?, y como que hacer daño a este puesto de socorro como tal. ¿Ok? Aquí viene un poquito, ¿no? Ahora, espíritus enloquecidos. Cuando hablamos a veces, ¿no? Ahorita vemos las preguntas. Entonces, cuando hablamos a veces en la sesión mediúnica, ¿no?, sobre todo con los medios videntes, ¿no?, cuando son llevados, ¿no?, a participar en trabajos de socorro espiritual, cuando logran, ¿no?, acordarse, cuando ven la sesión mediúnica, cuando, ¿no?, en desdoblamiento, se acuerdan, describe un poco lo que leíamos, ¿no?, en la literatura espírita. ¿Ok? Entonces aquí, ¿no?, va a seguir escribiendo, todavía están en el puesto de socorro. Innumerables trabajadores
nos acompañaban en el servicio. Incontables cargadores iban y venían conduciendo grandes botijas de agua, enormes ollas de sopa y vasijas de sustancia medicamentosa en diversos carros, ¿no? Imagínate cómo se mueve esto, ¿no? O sea, es como si fuera una ciudad, ¿no? Un hospital, ¿no? Algo por el estilo. Algunos pasos más y noté que centenares de entidades se reunían en vastos albergues, con sus miradas vagas y rostros sombríos. Parecían una asamblea de locos en un manicomio de amplias proporciones. No sé si alguien ya tuvo, ¿no? La oportunidad de ir a un manicomio, a un sanatorio, cosa por el estilo. Vemos que hay, ¿no?, una cierta correlación. Alfredo aconsejó unas cuantas providencias de servicio a la mayoría de los técnicos del soplo curativo. Hay un capítulo antes que habla del soplo curativo, ¿no?, los cuales se alejaron de nosotros rumbo a otras edificaciones situadas en una zona diferente. Gentilmente nos explicaba que los benefactores del campo de paz localizaban ahí a un gran número de espíritus enfermos, más desequilibrados que propiamente perversos. Los enfermos que teníamos ante nuestros ojos permanecían en mejores condiciones, ya caminaban y muchos de ellos ya conversaban, a pesar del desequilibrio que se deducía de sus palabras y pensamientos. Nos esclarecía sobre las múltiples obrigaciones de trabajo de rutina, cuando algunas entidades se acercaron respetuosas, ¿no? Y aquí vemos un poquito, ¿no? Eso es importante, ese párrafo. Señor Alfredo, dijo un anciano de barbas muy blancas, estoy aguardando el resultado de mi petición. ¿En qué quedamos en cuanto a mis tierras y a mis esclavos? Pagué buen precio a Carmor García. Usted sabe que he sido perseguido durante muchos años y no puedo perder más tiempo. Cuando vuelvo a casa, creo que usted está consciente de la necesidad de que yo regrese al seno de los míos. Me esperan allá la mujer y los hijos. Fíjate, nosotros cuando estamos en trabajo, ¿no?, en una sesión mediúnica de atención a hermanos sufrientes, en situaciones, ¿no?, a veces nos equivocamos y tratamos de querer quitar al hermano de su actual estado mental o condición espiritual, ¿no? Y decimos, no, es que tú ya no estás ahí, estás aquí, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. En muchas situaciones esto es necesario, es válido para que el hermano pueda, ¿no?, de ahí salir, ¿no?, y poder ser, digamos, dar el siguiente, ¿no?, paso hacia su recuperación. Pero en muchos casos no, porque como nos explica André Luis, todavía están en un estado mental en donde, aunque intentemos hacerlo, no les va a ayudar, porque no van a comprender. ¿Ok? Entonces tenemos que, cuando vamos practicando y dialogando con este hermano, tratar de entender con amor, ¿no?, con comprensión, exactamente cómo podemos ayudar. Y ahí viene también la sintonía que tenemos que tener con nuestro mentor espiritual, o con los mentores que están ahí, para que podamos recibir esta inspiración o esta intuición y buscar ayudar lo mejor posible sin violentar su pensamiento y su actual estado. Eso es muy importante. ¿Okay? Y vamos a ver qué es lo que contesta. Como excelente médico del alma, ¿eh?, no del cuerpo, Alfredo prestó la mayor atención y respondió como si estuviese tratando con una persona en su sano juicio. Sí, Malaquías, usted reclama con razón, pero su salud no le permite el regreso apresurado. Usted sabe que su esposa, doña Siñá, pidió que usted fuese tratado aquí convenientemente.
creo que ella debe estar muy tranquila con respecto a su persona. Amigo mío, sus ideas no están aún bien coordinadas. Tenemos todavía algunas cosas más para hacer. ¿Por qué preocuparse tanto así con las tierras y los esclavos? En primer lugar, la salud, Malaquías. No se olvide de la salud. El anciano sonrió como el enfermo apoyado en la firmeza y en el optimismo del médico. Y contestó, reconozco que sus observaciones son justas, pero mis hijos no se mueven sin mí. Son perezosos y necesitan de mi presencia. Y, adoctrinando sutilmente al pobre anciano, el administrador objetó. Pero, ¿de dónde vinieron los hijos para sus brazos paternos? ¿No vinieron de Dios? Sí, sí, afirmaba el anciano, trémulo y satisfecho. Pues así es, Malaquías. Llegan instantes en la vida en los que necesitamos devolver a Dios lo que le pertenece. Por lo demás, sus hijos son responsables también, y, si fueren ociosos, responderán por los males que creen alrededor de sí mismos. Por ahora, es indispensable que usted se rehaga, aclare las ideas y sosiegue su corazón. Entonces, fíjate, no trató de decirle que estaba mal o bla, 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 ¿no? De una manera, o de decirle, no, es que ya, ya moriste, ¿no? Ya estás desencarnado, ya no estás más allá, todo eso ya no existe, o sea, no trató de hacer esto, pero sí buscó entender y comprender exactamente la condición del hermano y bajo esto ver cómo puede ayudarlo, ¿ok? Entonces, todo ese tipo de cosas es importante que tengamos muy claro, ¿no? Cuando vamos a tratar en las sesiones mediúnicas o cuando estamos hablando, ¿no? Porque como vimos, la mediunidad es una cosa que no es nada más cuando estoy en la sesión mediúnica, así como, ¿no? O sea, nuestras facultades, ¿no? Sobre todo cuando estamos despiertos en vigila, ahí están. Si yo voy a trabajo, sigo viendo, ¿no? Sigo sintiendo, ¿no? Y así por delante. También la mediunidad es así. Es, digamos, 24 horas al día. Entonces, muchas veces, si estamos en un transporte público, en un metro, en un restaurante, donde sea, a veces vamos a sentir en mayor o menor grado la presencia de los hermanos desencarnados. Algunos que quieren jugar, nos quieren como que infundir miedo, cosas por el estilo, pero otros llegan desesperados pidiendo ayuda. Entonces tenemos que tener conciencia de esto y saber cómo ayudar, ¿no? Claro, no vamos a empezar todo ¿no? Un trabajo de estar como que adoctrinando, pero tenemos que recibirlos y así como hacemos con un enfermo, cuando alguien está enfermo y que necesita ayuda, o va al doctor, va a un hospital, ¿no? O va a urgencia, lo que sea. También tenemos que hacer lo mismo, sobre todo cuando estamos trabajando, ¿no? Estamos, digamos, participando de un centro espírita o de una iglesia, de donde sea, ¿no? Indicarles para que puedan ir ahí, recibir la asistencia como tal y pedir siempre la ayuda de los buenos espíritus. Bien, creo que ya leí bastante, ¿no? Déjame ver algo aquí, si podemos... está aquí. Bien, vamos a ver aquí algunas preguntas.
Muy bien. Bueno, ¿no? Alexandra comenta, entonces podríamos decir que tenemos o vivimos en mundos paralelos. Bueno, digamos, mundos paralelos podríamos decir que sí, en función tal vez, ¿no? De todavía pues nuestra forma de expresar o tratar, ¿no? De decir las cosas con palabras, ¿no? Sí, tiene que ver sobre todo, ¿no? Porque son patrones de vibración como tal, ¿ok? Y a veces, digamos, el medium, en este caso, como tiene esta facultad de percibir, ¿no? El plan espiritual, estando todavía, ¿no? Digamos, en el cuerpo físico, percibe, ¿no? Esas cosas que están alrededor. Pero también hay, ¿no? Como mencionaba, ¿no? No tenía como decirte con más detalles o cosas así, pero sí hay mundos que podríamos llamar de paralelos, que se interpone, pero que nuestra condición, ¿no? De desarrollo espiritual e intelectual todavía no nos da para poder percibir todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, los libros impresos los tenemos, no todos, pero algunos, llegar ahí en el SIAC, el Centro de Ciencia Espírita Allan Kardec, ¿no? Una vez que se reanuden, ¿no? Las actividades, ¿no? Digamos, presencial, ahí podemos también encontrarlos, ¿no? Ser empático, tratar desde la autoridad a nuestros hermanos desencarnados, así es. Desencarnados y también encarnados, pero aquí hablamos, ¿no? De hermanos desencarnados como tal. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Así es, la ley de trabajo, ¿no? Por eso que siempre nos decía Jesús, a cada uno según su obra, ¿no? Lo que uno siembra, va a cosechar. Y nos vamos a dar cuenta de que todo es por la ley del trabajo, del esfuerzo y no del merecimiento como tal. Bueno, nos pregunta José, ¿no? ¿Cómo podemos sentir o percibir en el día a día a nuestros hermanos espirituales y protectores, asimismo a nuestros seres queridos desencarnados? Bueno, eh, pues hay diversas formas. Yo en particular no podría decirte, pues haga A, B o C que lo va a sentir, ¿no? A veces nuestros seres queridos desencarnados, ¿no? Digamos, y aquí, si me permite, bueno, voy a comentar un poquito eso. ¿Qué tenemos que aprender? A dejar ir. Cuando nosotros, por una cuestión u otra, seguimos, ¿no? Con el dolor que es justo, ¿no? Que es natural que tengamos cuando un ser, ¿no?, querido regresa, ¿no?, a la patria espiritual, es normal que sigamos, que extrañamos y así por delante. Eso no está mal y es parte. Sin embargo, tenemos que poco a poco aprender a dejarlos ir. ¿Por qué? Porque imagínate, si yo tengo, es como, vamos a imaginar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de un hijo. Cuando nosotros, pues tenemos un hijo, una hija, como sea, queremos que sea feliz, que sea exitoso y así, así por delante, ¿no? Y a veces, ¿no? Para que pueda seguir en su desarrollo, ¿no? Digamos, este hijo necesita irse a una otra ciudad o a veces a un otro país, ¿ok? Es obvio que vamos a seguir extrañando. Y a veces, como papás o mamás, y yo diría que tal vez más por egoísmo do que por cualquier otra cosa, no queremos que se alejen, ¿no? Entonces, pero si estamos un poco más conscientes y vemos que esto efectivamente es algo que es parte, ¿no? Y que va a hacer bien a nuestros hijos, nosotros como que hasta los incentivamos para que vayan.
aunque nos duele, ¿no?, la distancia así por delante. Deberíamos hacer lo mismo con nuestros hermanos desencarnados, nuestros seres queridos. Porque si seguimos ahí tratando, ¿no?, de extrañarlos y a todo momento, ¿no?, estamos acordándonos de ellos, o sea, no hay que olvidarlos, pero, ¿no?, tenemos que dejarlos vivir para que puedan seguir su jornada. ¿Ok? Entonces, una cosa es sentirlos a veces con el pensamiento, cuando a veces estamos haciendo alguna cosa, o nos sentamos a la mesa, ¿no?, o estamos platicando y nos acordamos de nuestros seres queridos con alegría, ¿no?, con una memoria de algo bueno, sobre todo. Esto sí, ¿no?, ese sentimiento, este pensamiento va a llegar hasta ellos y lo van a recibir bien, así como que si pensamos con rencor, ¿no?, o con otro tipo de sentimiento también les va a llegar. ¿Ok? Pero es importante dejarlos ir en ese sentido, ¿no?, porque a veces nosotros mismos lo estamos como que reteniendo aquí. Y en muchos casos, ¿no?, en las sesiones mediúnicas, ¿no?, vemos esa situación. ¿Ok? Entonces es importante dejarlos ir. Ahora, nosotros vamos a percibir de distintas formas. Y tenemos lo que es la intuición, ¿ok?, en mayor o menor grado como tal. Si vamos buscando, ¿no?, como que tranquilizarnos, ¿no?, o la meditación, si vamos buscando analizarnos, vamos conociendo nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y así por delante. Y vamos a ser capaces de reconocer cuando una idea, un sentimiento, un pensamiento nos llega. Y vamos a lograr, ¿no?, comprender e entender que esto es algo que nosotros generamos o que mejor vino, ¿no?, de un otro lado, que sea de un mentor, de un amigo espiritual, de un buen espíritu, o de un hermano, ¿no?, que está, no que está tratando de perjudicarnos, sino que pues está simplemente respondiendo por una simple ley de sintonía. Entonces parte es conocernos. Si yo no me conozco, ¿cómo voy a poder identificar lo que está a mi alrededor, ¿no?, en el sentido de la pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a saber esto? No lo voy a saber, me va a ser muy difícil. ¿Ok? Y poco a poco vamos aprendiendo a ir identificando eso en el día a día, ¿no?, con pensamiento, con el autoanálisis y así por delante. Si como recogemos una película, vamos viendo cuadro por cuadro, minuto a minuto, vamos identificando en nuestro día en dónde fue que nos dejamos llevar, en dónde fue que nos dejamos llevar y queremos una sintonía para hermanos, ¿no?, que en este momento están vibrando en este mismo padrón, se juntaron, y cuando dos fuerzas pensamientos se juntan, que están en el mismo padrón vibratorio, se fortalecen. Y ahí vienen nuestras reacciones de como tal, ¿no? Y también, cuando nosotros estamos en el trabajo, o hay alguna situación que estamos buscando una solución, cuando podemos hacer una pausa, ¿no?, y quizá pedir una ayuda, vamos a ver que esta ayuda va a llegar. Y muchas veces nosotros, como decimos, es que soy muy inteligente, ¿no? Hasta nos creíamos como genios porque fui capaz de, ¿no?, encontrar una solución. Claro, es el trabajo de buscar, de estudiar, de analizar. Pero vamos a ver que muchas veces, ¿no?, como en muchas partes de las descubiertas o invenciones ocurren, entre comillas, de casualidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la tabla periódica. Esto, el que creó la tabla periódica de los elementos que conocemos, ¿no?, después de semanas de estar ahí tratando de crear esto, en un sueño la visualizó y fue capaz de plasmarla. Entonces, ¿esto qué tiene que ver?, ¿no?
mediunidad, lo que sea, no. Es un desarrollo que vamos aprendiendo a tener. Entonces es estar atentos, conscientes, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? De nuestro ser, de nuestro yo. Y entonces vamos poco a poco aprendiendo a percibir lo que está alrededor y cómo contribuir para que esto mejore. ¿Sí? Creo que cuando estamos apegando a lo material, nos alejamos. Así es. Cuanto más nosotros nos apegamos al material, y cuando hablamos de material, no nada más el tema de tener un coche bonito, una casa, lo que sea, ¿no? Sino a las pasiones como tal. ¿Ok? Alejandra, déjalos vivir, recuérdanos exactamente, ¿no? ¿Hay algún tiempo exacto para esperar ayudar a un hermano desencarnado? Por ejemplo, hay quienes dicen que se debe esperar un año. Mira, yo particularmente, Alejandra, no, no he leído nada en ese sentido y las condiciones que nos encontramos, ¿no? En el plano espiritual o en el plano material, pero hablando del plano espiritual, son muy variadas, o sea, muchísimo, ¿ok? Entonces no hay cómo decir. Claro, un hermano que recién desencarnó, una hermana, todavía, como aprendimos, ¿no? No es una regla general, ¿no? Pero toma un tiempo para que pueda, ¿no? Digamos, salir de ese estado de turbación, ¿no? Y ya estar en un estado mejor. Y como vimos, ¿no? También como leemos, a veces el estado de que se encuentra el hermano, ¿no? Eh, va a ser difícil, ¿no? Digamos, poder contactarlo o, digamos, o dar una asistencia directamente, ¿no? En una sesión mediúnica. Ahora, ¿qué podemos hacer? Es siempre la oración. Los buenos pensamientos, si es un amigo, quien sea, la oración, pedir, ¿no? Para que los buenos espíritus puedan ayudarlo, ¿no? Siempre entendiendo y pidiendo, ¿no? Y acordándonos que si es de la voluntad del Padre, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos a ciencia exacta cuál es el grado, ¿no? De desarrollo, de comprometimiento, o cuál es la necesidad de que de este hermano. Entonces, no podemos simplemente pedir y exigir. Es pedir y siempre tener, ¿no? La confianza, la fe en la bondad y la misericordia de Dios, ¿ok? Este, así es, ¿no? Dele. Hacemos de todo para poder ayudar a un hermano, a un hijo, como sea. Pero a veces hay que dejarlos, ¿no? Aunque nos duele, hay que estar cerca, pero a veces hay que dejar que ellos, ¿no? Así como nosotros, cuando llegamos a nuestra fase de libre albedrío, el Padre dice, pues ahora es contigo, ¿no? Yo voy a estar, siempre voy a estar a tu lado, pero tú tienes que caminar, ¿no? Muy bien. Hola Liliana, igualmente. Alexandra, muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta, algo más. Si no, pues vamos, ¿no? Concluir nuestro estudio de hoy. Pues agradeciendo, ¿no? Una vez más por estar con nosotros, ¿no? Una vez más, ¿no? Hay que entender y buscar, ¿no? Divulgar, ¿no? Como comentamos, la mejor caridad que podemos hacer, según Emmanuel, ¿no? Al espiritismo es la divulgación de una forma correcta. Entonces, divulguen, comenten y sobre todo, ¿no? Sobre todo, que podamos poco a poco ir esforzándonos para poder poner en práctica, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, ¿no? En cuanto a la parte, sobre todo moral y espiritual, de mejorarnos siempre a cada día, ¿no? Que podamos ser un libro vivo a través del ejemplo, ¿no? De lo que efectivamente entendemos por espiritismo, ¿no? Como tal. ¿Ok? Si no hay ninguna otra pregunta, pues concluimos por aquí. Estamos ya llegando, ¿no? Por terminar nuestro curso, nuestro estudio. Todavía hay algunas sesiones,
pero mi participación, pues hoy termina, ¿no? Es la última que me ha tocado impartir, estar con ustedes, entonces también les agradezco, ¿no? Por seguirnos, por estar con nosotros, ¿no? En todo este periodo que estuvimos, ¿no? Y, ¿no? Una vez que tengamos ya la posibilidad de estar de forma presencial, también ojalá que podamos encontrarnos, ¿no? De forma presencial. Entonces, cuídense mucho. Seguimos todavía con el tema de la pandemia. Hay que cuidarse. ¿Ok? Entonces, un excelente domingo a todos.